En este recorrido vamos a conocer algunos de los argumentos centrales del paradigma psicosociológico que se define como el interaccionismo simbólico. Ese enfoque está relacionado con la obra y el legado de George Mead y nos interesa especialmente en este trabajo identificar el contexto de surgimiento de este paradigma interaccionista y cuáles han sido sus principales aportaciones. Entre los rasgos principales del paradigma del interaccionismo simbólico importa identificar el contexto de su surgimiento. Es un paradigma que tiene su origen en Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Chicago. El tránsito del siglo XIX a comienzos del siglo XX constituye el marco en el que esta escuela de Chicago tiene un desarrollo inmenso en cuanto a producción y a elaboración en distintos campos de las ciencias sociales y en la filosofía. Esta escuela de Chicago, de la que George Mead forma parte, aparece fuertemente improntada por un enfoque filosófico, el del pragmatismo, y su centramiento en la noción de acción y en la idea de una acción como productora y transformadora de la realidad. Y es el contexto en el que toma forma este enfoque, este paradigma psicosociológico que hoy constituye una expresión de los paradigmas interpretativos en ciencias sociales. Como vamos a ver, es un enfoque psicosociológico en el que la idea de procesualidad, de génesis, constituyen una clave en sus argumentos y que también ha tenido y sigue teniendo un inmenso reconocimiento, especialmente en lo que atañe a la riqueza y variedad de sus métodos cualitativos y de su lectura y descripción naturalista acerca de los procesos de interacción. En aquel contexto, el paradigma del interaccionismo simbólico que George Mead comienza a construir se centra fundamentalmente en la pretensión de arribar a una resolución cooperativa de los problemas sociales, lo que significaba especialmente señalar el papel y la importancia política que las ciencias sociales tienen en su contexto. Para dar cuenta de la importancia de este enfoque, importa señalar que en la ciudad de Chicago, en el año 1892, Albion Small funda el primer departamento de sociología que existió en el mundo. Este fue el punto de confluencia de una serie de figuras de especial relevancia. George Mead, por supuesto, pero también John Dewey, Charles Cooley, Charles Peirce y muchos otros referentes que le dieron a la Universidad de Chicago una orientación a la cooperación, a la interdisciplina y a la articulación entre distintos enfoques. La Escuela de Chicago y la universidad en la que se enmarcaba su actividad tuvieron desarrollos que se orientaron a la sociología, a la pedagogía, economía política, filosofía. Como carácter distintivo en todo este enfoque, se destaca la orientación pragmatista, el centramiento que habíamos ya señalado en la acción y una concepción muy distintiva y además polémica de este enfoque que tiene que ver con el criterio de verdad, el que para este paradigma está dado por la eficacia. La idea de que será verdadero aquel conocimiento que haga prosperar la acción y el pensamiento. O será verdadero el conocimiento que responda a los problemas a los que se dirige. Hay también en este enfoque una concepción sobre el orden social que le da una característica fuertemente involucrado con su época, la idea de un orden social que se autorregula colectivamente y que en este punto dialoga
y contrasta con el discurso del liberalismo económico imperante. No coincide con la idea de un mercado que funciona con una mano invisible. Hace falta la intervención humana concreta en la resolución cooperativa de los problemas que la sociedad y la convivencia ofrecen. Entre los principales aportes que esta corriente sedimenta aparece un libro, El campesino polaco, de Tomasz Znaniecki, que constituyó un aporte señero y medular al enfoque, no solo por el trabajo monumental, sino fundamentalmente por dar expresión a una modalidad metodológica que va a ser característica y distintiva de esta mirada y lectura psicosociológica. El enfoque psicosociológico de Mead se va construyendo en relación a dos líneas de diálogo. La primera de ellas tiene que ver con la escuela de Chicago y más ampliamente con la filosofía del pragmatismo. Allí encuentra Mead argumentos claves para pensar su enfoque. Por ejemplo, la crítica que John Dewey construye hacia el concepto de arco reflejo en psicología. O también el concepto que acuña Cooley, concepto de yo espejo que permite pensar la constitución del yo o de la identidad en la relación. También importa señalar el aporte que representa para Mead la crítica que tanto James como Peirce dirigen al dualismo. Una segunda línea de diálogo para las referencias teóricas que modelan el pensamiento de Mead proviene de la teoría evolucionista de Darwin y del modo en que para Mead esa teoría permite revisar críticamente y dialogar con la psicología contemporánea. Esa psicología contemporánea aparecía representada por dos enfoques, cada uno de los cuales debe ser revisado críticamente, según Mead. Por un lado, el enfoque de Wundt, con su centramiento en la noción de conciencia y el estudio de la experiencia del sujeto, y un concepto que para Mead va a ser especialmente relevante, que tiene que ver con el paralelismo psicofisiológico. Un paralelismo que describiría la correlación existente entre el estado fisiológico del sujeto y su estado psíquico. Le interesa especialmente a Mead este argumento porque su enfoque psicosociológico precisamente va a señalar que esa correlación puede extenderse al punto de incorporar esas modificaciones en los aspectos fisiológicos y psicológicos como relacionados o asociados a las modificaciones del contexto, del ámbito social. Por otro lado, la teoría de Watson, el conductismo de Watson, a la que le dirige una fuerte crítica a su enfoque reduccionista, aunque sin embargo destaca y rescata el centramiento que Watson tiene en cuanto a la conducta observable. Esto es, a un estudio que pudiera ajustarse del mejor modo posible a las expectativas de cientificidad de la época. Esas coordenadas teóricas son las que han ido dando forma al interaccionismo simbólico de George Mead. Interaccionismo simbólico, sin embargo, nunca fue un término que utilizara el propio Mead, sino que lo acuñó Blumer, un discípulo, cuando ya Mead había fallecido, y que parece describir de una manera muy lograda el itinerario y la propuesta de este enfoque. Mientras tanto, Mead describía a su perspectiva como la de un conductismo social, y podemos entender por qué. Es en ese conductismo social Mead encontraba como dialogar y saldar
su lectura respecto de los enfoques que habíamos visto, tanto de Watson como de Wundt, en relación a la comprensión posible de la relación entre la psicología y la sociedad. Este enfoque, el interaccionismo simbólico de Mead, permite identificar el papel central que tiene el individuo en la construcción de la realidad, un individuo como actor agente, como sujeto activo, intencional, pero al mismo tiempo la interacción como una vía de superación de los dualismos o de la dicotomía entre el individuo y la sociedad. Se trata de una perspectiva en la que el énfasis en la capacidad activa o constructiva del sujeto no se da a expensas, sino mediado por la socialización. En Mead aparecen conciliadas las que han resultado durante mucho tiempo para la psicología social dimensiones excluyentes: la individuación de una parte y la socialización por la otra. En la teoría de Mead, la interacción es entendida como comunicación mediada en lo simbólico. Esta interacción es clave para dar cuenta de la génesis, que es tanto la del espíritu, el mind, como la persona, el self, y también la sociedad. Esto es, espíritu, persona y sociedad se constituyen continuamente en interacción. La comunicación humana consiste en una actividad simbólica, en un intercambio continuo de actividad significante que da existencia a la realidad que habitamos. El concepto de persona es clave en la perspectiva de Mead porque este self alude a una actividad autoconsciente, autorreflexiva. Ser persona es ser persona consciente de sí. Podemos encontrar entonces que esta noción de persona no resulta un dato inicial, por el contrario, la persona resulta de un proceso genético. Nosotros podemos pensar en perspectiva genética, o sea, en un enfoque diacrónico, como la persona adviene a lo largo de una inserción en el proceso comunicativo, de una inserción en la interacción mediada en lo simbólico. La persona, dice Mead, se experimenta como tal indirectamente, se ve a sí misma a través del punto de vista de los otros. Podemos encontrar que en perspectiva diacrónica hay un proceso que se va dando en forma progresiva del juego hacia el deporte y de este hacia la generalización del otro, que tiene que ver con el nivel de concreción o de abstracción que tiene ese otro en la experiencia del sujeto. En el juego, entendido como un juego de roles, podemos graficarlo con el juego infantil, vemos cómo el otro resulta un otro muy concreto que puede ser representado por el sujeto en su juego. El deporte, sin embargo, muestra un tipo de organización diferente. El deporte es un juego de reglas. El deporte, en tanto organizado y estructurado por reglas, permite prescindir de la específica adhesión a un otro concreto, porque quien desarrolle ese deporte va a tener una función independientemente de quién sea cada persona. Para mí es importante lo que ilustra y representa el deporte, porque significa que para jugar, para practicar ese deporte, el sujeto tiene que tener incorporado en sí las actitudes de los otros, unas actitudes, una serie de actitudes organizadas. Si nosotros pudiéramos extrapolar y extender esta metáfora, la persona, entendida desde la perspectiva de Mead,
sería aquella que ha podido internalizar en sí las actitudes de todos los demás participantes del proceso social. Esto es persona quien ha podido internalizar al otro generalizado. Este enfoque diacrónico o genético de la persona se articula en la obra de Mead con otro enfoque más sincrónico o estructural. Esto es, la persona una vez constituida aparece como el interjuego, diría Mead, de dos fases, el yo y el mí. El yo cede de la acción, imprevisible, espontáneo, creativo, abierto. Y el mí, la dimensión de lo convencional, lo normativo, el papel que juegan las instituciones sociales en la regulación de nuestra propia experiencia. Encontramos entonces que en este enfoque estructural la persona constituye una unidad normativa, lo que no impide, al contrario, posibilita que su despliegue sea siempre creativo, activo y con capacidad y carácter agencial.